dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme tu siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme tu siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Hola hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, gracias a todos por estar acá unidos y conectados a lo que es nuestro tercer acercamiento misionero. Espero hermano que haya podido disfrutar los tiempos con el hermano Jairo y también con el pastor y misionero Jeffrey Butch en anteriores ocasiones, lo cual ha sido de mucha bendición para nuestra iglesia. Y en esta oportunidad hermano nos acompaña un pastor, un misionero que está abriendo una obra, hermano, totalmente en pandemia. Él ha estado haciendo la obra desde que comenzó
este tiempo desde que comenzó la pandemia y él ha estado, hermano, sirviendo en el ministerio del Señor. Él ha estado haciendo la obra, ha estado predicando el Evangelio y va a contarnos un poco el día de hoy de todo lo que él está haciendo y también tendremos algunas preguntas para nuestro hermano para conocerle más, para poder disfrutar, hermano, de que su ofrenda misionera que usted está dando mes a mes, hermano, está siendo efectiva y de gran ayuda para el hermano John. Así que, hermano, con toda confianza, si usted ha visto o quiere hacerle una pregunta a nuestro hermano John acerca de él, de su familia, de su llamado, de su trabajo en la hora, hermano, no dude hacerla en los comentarios ahí en esta transmisión. Ahí veo que ya, por ejemplo, nuestro hermano Andrés Terán ha saludado, nuestro hermano Emanuel Enríquez también ha enviado saludos, nuestro hermano Ricardo Arce Acuña también, nuestra hermana Cecilia Barrera, nuestra hermana Valentina Mondaca, está ahí nuestra hermana Paola Acuña, nuestra hermana Marisol, y ahí, hermano, si usted quiere estar haciendo algún comentario, saludando a los hermanos, puede hacerlo con toda confianza. Yo le agradezco mucho, hermano, de estar fiel acá al servicio, de estar fiel a este acercamiento misionero. Sé que tuvimos algunos problemas, hermano, sé que tuvimos algunas dificultades para iniciar, pero ya estamos acá, gracias al Señor, desde la casa de nuestro hermano JP, listo y dispuesto para iniciar este tiempo especial. También veo que ha comentado nuestro hermano Robert Santis y también nuestra hermana Saray Pérez, mi esposa, ahí comentando, así que gracias al Señor, hermano, por su fidelidad. Recuerda, este grupo es abierto para que usted pueda invitar a sus amigos, para que usted pueda comentarle que tuvimos un acercamiento con uno de nuestros misioneros y estarle mostrando ahí en pantalla lo que nosotros estamos haciendo a través de este grupo. Entonces, hermano, voy a invitar al hermano John que venga aquí en un momento más para que él pueda estarse presentando. Quizás, John, comentando un poco rápidamente acerca de ti, cómo se llama tu esposa, tu hijo, de tu iglesia y cómo han desarrollado rápidamente el ministerio para luego pasar a las preguntas. Así que, John, bienvenido acá al acercamiento, al tercer acercamiento misionero de la Iglesia Bautista Esperanza. Bueno, muchas gracias, Pastor Fabián, antes que todo por la invitación. Estoy muy contento porque desde que iniciamos a servir a Dios a tiempo completo, la Iglesia Bautista Esperanza ha estado apoyándonos. Estamos muy contentos, para nosotros es un privilegio, un placer estar ahora en este acercamiento misionero para contarles un poquito qué ha hecho Dios en este tiempo. También, como decía Pastor Fabián, estoy casado hace 4 años, a mi esposa se llama María José, tenemos un pequeño, él se llama Mateo, ya tiene 1 año y 2 meses, así que estamos felices como familia de poder servir al Señor y también, como decía Pastor Fabián, en plena pandemia, que se han presentado algunas dificultades, pero gracias a Dios hemos visto cómo Él ha estado obrando dentro de todo. Amén. Amén. Gracias, gracias John por esa presentación. Quisiera iniciar, John, y quisiera animarte ahora y con toda confianza, John, háblanos un poquito acerca de tu llamado, cómo ha sido, cómo fue tu trasfondo antes de llegar a Cristo, antes de llegar quizás a la Iglesia Bautista Libertad, y de ahí en adelante, cómo fue el llamado de tu salvación, o sea, estamos hablando desde antes cómo te llamó la salvación, pero luego de eso siendo salvo, ya siendo un cristiano verdadero, ¿cómo fue el proceso para llevarte a ti al campo? Entonces, ¿cómo fue ese momento de preparación? Y recuerde, hermano, si usted quiere hacer una pregunta al hermano John, puede estarla haciendo, hermano, con toda confianza ahí en los comentarios y la vamos a estar compartiendo para que nuestro hermano John pueda leerlas ahí en vivo. Así que, John, háblanos un poquito acerca de tu llamado. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y conocí a Cristo cuando tenía 16 años. Crecí en un sector de la comuna de Cerro Navia, de donde viene también a Pastor Camilo, ¿no? Que es un enviado de la iglesia de ustedes, de la Iglesia Bautista Esperanza. Y creciendo allí en Cerro Navia, bueno, crecí en una familia bien disfuncional. Mi papá sufrió con el alcoholismo y las drogas desde que tengo uso de razón. Y también mi mamá, por otro lado, producto a los maltratos de mi papá, tuvo que abandonar el hogar e irse a vivir sola a otro sector de la comuna. Y rápidamente fui creciendo allí en el ambiente de mucha droga, de mucha violencia, de mucha delincuencia, pero gracias a Dios, con 16 años,
conocí a Cristo porque una compañera de clases me hizo la invitación para que pudiera ir a su iglesia. Y a los 14 años conocí en primero medio a mi esposa María José. Imagínense, ya llevamos 11 años conociéndonos y 4 años de matrimonio. Pero gracias a Dios por aquello, porque ella aceptó la invitación de nuestra compañera, pero yo estaba un poco reacio a acompañarle, porque no quería tener un acercamiento con Dios. Pero termino acompañándole y me doy cuenta que cuando me reciben en la iglesia fue un tiempo especial, un tiempo lindo, un tiempo en donde los hermanos mostraron amor hacia mí que no había experimentado en el pasado por mi mismo trasfondo. Pero al pasar rápidamente el tiempo, comencé a darme cuenta, gracias a Dios, que la iglesia no era tan desarrollada en enseñanza. De hecho, allí fui donde experimenté varias promesas que no venían de Dios, sino que de hombres. Y ahí estuve yo aprendiendo, pero de repente me di cuenta a través del estudio de la Biblia que no era una iglesia saludable. Entonces, en el año 2015, ya estaba yo, después de 3 años más o menos, estando allí en la iglesia, estudiando y dándome cuenta de las doctrinas equivocadas que tenían, termino saliendo. Pero lo chistoso de todo es que termino saliendo a una iglesia que cumplía menos las normas bíblicas que la cual estaba. Y estuve allí por 6 meses. En todo ese tiempo estaba en la universidad preparándome para ser un ingeniero. Estaba yo estudiando y llegué hasta el tercer año de la carrera, cuando Dios nos llamó al ministerio. Pero cuando estábamos allí en la iglesia de Mala Doctrina, en la segunda, ya un amigo mío, que muchos de ustedes conocen, que es el pastor Mauricio, conoce la iglesia Bautista Libertad de Pudahuel. Y él me dice, he conocido una iglesia de sana doctrina, una iglesia en donde los pastores se nota que estudian las escrituras. Y lo más curioso de todo esto que estoy contando, que yo ingresé a través del internet a ver las fotos de los pastores, las actividades, allí la declaración de fe de la iglesia, y Mauricio nunca me presentó a los pastores, en este caso Jason Holt y Francisco Barra. Pero yo estaba trabajando y estudiando en ese tiempo, y cuando estaba ahí trabajando para el Metro de Santiago, salí de mi oficina y me encontré con Pastor Jason Holt. Lo más curioso de todo esto es que nunca antes nos habíamos visto. Mauricio nunca nos había presentado. Yo lo vi simplemente porque no pasa desapercibido, ¿no? Alto, rubio, blanco, y yo solo lo había visto por fotos. Entonces, allí le dije, le toqué su hombro, le pregunté cómo estaba, le dije que mi amigo se congregaba con ellos y nos fuimos allí conversando en el camino. Después de ese acontecimiento, yo recuerdo que de forma paralela estaba leyendo Primera de Timoteo. Y Primera de Timoteo es una carta que te dice cómo deben ser los pastores de una iglesia, los diáconos de una iglesia, las mujeres de una iglesia, para que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, esos dos acontecimientos me motivaron a llegar a la Iglesia Bautista Libertad. Allí es donde me siento profundamente desafiado por las escrituras, y cuando estaba en el tercer año de la carrera, decido renunciar a la carrera. Ya había obtenido un título de nivel superior allí en el proceso técnico, pero decidí abandonar, pese a que tenía hartos beneficios económicos para seguir estudiando, a entrar al seminario. Y ahí es donde, por la predicación de la palabra que se daba allí en la iglesia, también otra cosa importante, no menor, por ver ejemplos como Pastor Fabián, viéndolo ahí un jovencito preparándose en el seminario, otros pastores jóvenes amigos, y yo dije, es excelente, nunca había visto algo así, entonces también quiero estudiar. Y ahí comencé a prepararme y Dios comenzó a poner el deseo fuerte en mi corazón para abandonar los estudios, la carrera, y estar ahora en el ministerio a tiempo completo. Así que esa sería como la historia resumida de cómo estoy en el ministerio.
Bueno, gracias Pastor John por contarnos, por hablarnos. Yo, hermano, recuerdo cuando estaba en clases en el seminario y Pastor Jason Hall nos comenta de un hermano que ha llegado a la iglesia y que le quiere presentar a otro hermano y él comenta cómo de hacer unos trámites en el centro, él se sube a un metro, se acerca a un joven a hablarle y era el hermano John y le empieza como a hacer preguntas y él hablaba de cómo Dios, hermano, pudo acercarlos en ese momento, como de alguna manera Dios estuvo obrando. Y usted puede darse cuenta, la idea de John, lo que busca, hermano, un pastor, lo que busca alguien que quiere prepararse. No busca un lugar donde sentirse cómodo, entre comillas, sino que está buscando un lugar donde la palabra de Dios se enseñe, donde la palabra de Dios sea puesta en práctica, donde se lleve a cabo la obra misionera y donde se esté, hermano, haciendo la obra verdaderamente. Y eso, hermano, debe ser como la idea del lugar de esperanza. Que nosotros como iglesia seamos el lugar, hermano, donde estemos haciendo la obra, donde se pueda ver que estamos poniendo en práctica la Escritura. Y gracias, Pastor John, por comentarnos acerca de su llamado, de su salvación, cómo Dios le llamó, en este sentido es para nosotros mucha bendición. Quisiera hacerle otra pregunta, Pastor John, y es acerca de cómo Dios le da a usted o le dio a usted una confirmación. Cómo Dios a ti te llamó desde estar en una iglesia como la Iglesia Bautista Amor, trabajando con el misionero Daniel Spark, a fundar la Iglesia Bautista La Cruz, que entre comillas podríamos pensar, todo estaba bien en la Iglesia Bautista Amor, parece que estaba avanzando bien, había mucha gente que estaba siendo ganada para Cristo, gente que se estaba discipulando, bautizando, y pasado ese año, ¿cómo nace la decisión de abrir esta Iglesia Bautista La Cruz y entrar a la incomodidad del ministerio, pero dentro de la voluntad de Dios? Entonces, si Pastor John nos puedes comentar un poquito más acerca de esto, sería una bendición, hermano. Muchas gracias, Pastor Fabián, por la pregunta. Creo que Dios bendice cuando tomamos la decisión de salir de nuestra zona de comodidad. No lo digo porque sea algo que practicamos a menudo, pero es algo real. Cuando salimos de nuestra zona de comodidad, vemos cómo Dios bendice. Es una buena pregunta porque el deseo de fundar la Iglesia Bautista La Cruz era un deseo que estaba antes de fundar la Iglesia Bautista Amor con el misionero Daniel Sparks. Te recuerdo estando en el seminario, tuvimos un curso que se llamaba Plantación de Iglesias. Y ahí yo le puse el nombre a la iglesia, Iglesia Bautista La Cruz, y desarrollé el plan para poder estar saliendo de la Iglesia Bautista Libertad a fundar la Iglesia Bautista La Cruz. Recuerdo un día determinado que falté a una clase por ir a preguntarle al director del Centro Cultural de Cerro Navia si podría prestarme las dependencias de su recinto para poder hacer reuniones y comenzar la iglesia. Y no quiso. Después me di cuenta que sus inclinaciones ideológicas eran totalmente contrarias a que el Evangelio pudiese progresar. La Iglesia Bautista Libertad aún no estaba en condiciones para poder sostenernos, enviarnos. Entonces se presenta la oportunidad para salir con el misionero Daniel Sparks a fundar la Iglesia Bautista Amor. Y ahí es donde tomo ese año también para poder presentar el ministerio en diferentes iglesias, y también la Iglesia Bautista Libertad comenzó también a fortalecerse ese año para que pudiese enviarnos de buena forma. Así que allí, después, el plan con la Iglesia Bautista Amor siempre fue de un año. Entonces yo terminaba el año y salía, pero siempre la posibilidad era, bajo obviamente el cariño que nos tenemos con Pastor Daniel, tú puedes quedarte, él me decía, el tiempo que tú desees, el tiempo que tú quieras. Entonces terminó el año y yo me fijé que gracias al esfuerzo de Pastor Daniel, a la provisión de Dios, también gracias a la ayuda del hermano José Araya, que fue uno de los preparados ahí en la Iglesia Bautista Esperanza, la iglesia ya estaba andando en todos sus ministerios, ministerio de jóvenes, de adultos, de niños. Entonces dije, ahora es un buen momento para poder salir. Así que termino saliendo para cumplir el plan original de ir como ayuda de la Iglesia Bautista Libertad a la Iglesia Bautista Amor y luego regresar a la Iglesia Bautista Libertad
para posteriormente poder volver a salir a fundar la Iglesia Bautista La Cruz. Entonces, fue aquí abriendo un poco mi corazón, fue mucho más nostálgico salir de la Iglesia Bautista Libertad que salir de la Iglesia Bautista Amor. ¿Por qué? Porque la Iglesia Bautista Libertad fue donde hice mis primeros ministerios junto a mi esposa, donde forjé los primeros lazos. Entonces, ahí estuvo la tristeza de salir, pero sabiendo que era para un propósito mayor. Pero cuando salimos de la Iglesia Bautista Amor, salimos con mucha paz en nuestro corazón, porque ya, bueno, teníamos la primera experiencia, pero también porque ya teníamos ideado, ¿cierto?, en nuestras mentes el salir. Así que eso fue más o menos el proceso y ahora tenemos una linda relación con los hermanos de la Iglesia Bautista Amor, incluso ellos nos apoyan como una de sus familias misioneras también. Amén. Amén, hermano. Gracias, John, por hablarnos un poquito de esto, abrir tu corazón con nosotros. Entendemos que a veces esas situaciones pueden ser difíciles, quizás salir de la Iglesia Bautista Libertad o la Iglesia Bautista Amor, pero hermanos, estamos por decirlo así, hermanos, estamos en una misión, debemos ser una iglesia de la misión, un hombre, una mujer de la misión de Dios, y eso va a que nosotros digamos, sí, heme aquí cuando el Señor nos esté llamando a la obra que Él desee que nosotros hagamos, incluso aunque los lazos emocionales, los lazos de esa manera sean fuertes y duros. Pero hermano, aquí estamos, gracias al Señor y también gracias a nuestro hermano John por compartirnos un poquito más acerca de cómo fue para él salir de una iglesia que iba todo bien, que estaba andando bien, a ahora de estar trabajando con gente, ahora abrir una nueva obra casi sin personas. Entonces nuestro hermano John tomó una gran decisión para seguir, hermano, a la misión de Dios. Y junto con eso, John, cuando tú empezaste la Iglesia Bautista La Cruz, si puedes comentar un poco a la iglesia, la verdad tú te encontraste una oposición que sería algo muy fuerte, muy difícil de soportar. Entonces, hermano, quiero que estés muy atento a la siguiente. John, quiero que nos cuente un poquito acerca del inicio de la Iglesia Bautista La Cruz de manera presencial y la oposición que nuestro hermano John enfrentó en ese lugar y cómo por la sabiduría de Dios también él pudo de alguna manera tomar las decisiones correctas para él, para su iglesia, para la familia. Así que John, si podrías comentarnos un poco de cómo fue tu inicio en la Iglesia Bautista La Cruz ya este año y comentar esa oposición que sufriste cuando querías abrir tu iglesia y cómo Dios ahí fue obrando y Él fue glorificado a través de toda esa situación. Bueno, imagínense ustedes, estaba saliendo de la Iglesia Bautista Amor en el 1 de enero del 2020 y del presente año. Y enero y febrero me dediqué con mucho esfuerzo a buscar un local para la Iglesia Bautista La Cruz. Entonces estábamos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con mucha fuerza, tratando allí de encontrar un local. Y el 15 de marzo del presente año encontramos un local en la comuna de Los Prados para poder arrendar y comenzar la iglesia. Y la pandemia estaba recién comenzando allí a presentarse de forma potente. Entonces llegamos, arrendamos el local, enero y febrero invertimos mucho tiempo también en comprar diferentes inmuebles para poder ahí amoblar la iglesia, incluso la Iglesia Bautista de Esperanza, no sé si ustedes se recuerdan, pero nos colaboró para que pudiéramos comprar las sillas. Tenemos todas las sillas de la iglesia compradas, entonces nos dedicamos ese tiempo a comprar muchas cosas para poder amoblar la iglesia en marzo, cuando habíamos encontrado el arriendo. Cerramos el trato con los dueños en una casa en Lo Prado y pagamos el mes de arriendo, el mes de garantía. Estábamos muy emocionados, estábamos allí muy contentos, pero un día en particular fuimos a grabar afuera de la propiedad para poder decirles a todos cómo Dios había obrado y cómo habíamos encontrado un local. Y el vecino de al frente comenzó a insultarnos de forma muy prepotente y violenta. Comenzó a amenazarnos que no nos iba a dejar ganarnos allí, que no nos iba a dejar funcionar, y de repente comenzó a llamar a los otros vecinos. Imagínense ustedes allí, los vecinos ahí entre nosotros encima, tratando de decirnos, no, ustedes no van a estar acá, ustedes no se van a poner acá. Bueno, la cuestión es que pasó el tiempo
y comenzaron también a través de las redes sociales a enviar mensajes dañinos a mí personalmente, al Facebook de la iglesia, hasta que las personas llegaron al dueño de la propiedad y le amenazaron. Le dijeron que no nos iban a dejar funcionar allí, que no nos iban a permitir. Entonces, para ser honesto contigo, fue una semana completa en donde también hubo tristeza, desmotivación, por ver la incredulidad y mucha pena, porque era gente que necesitaba el Evangelio y que estaban echando la oportunidad que Dios les estaba dando. Entonces el dueño me llama en un momento determinado y me dice, decidimos cancelarles el contrato. Y la verdad fue frustrante y llegamos al acuerdo, nos devolvieron la plata que habíamos invertido y todo lo demás, pero pasando el tiempo vino todo lo de la pandemia bien potente, entonces mi conclusión fue, gracias Señor, muchas gracias Dios, porque imagínense, hubiéramos tenido todos estos meses que estar allí pagando, ¿no? El arriendo sin poder utilizar. Así que ahora nos encontramos en la situación de no tener un local, pero allí a medida que el tiempo pase vamos a ir buscando un local en una de las comunas del sector poniente para poder funcionar. Entonces esa fue la oposición que tuvimos que se nos presentó en esa oportunidad. Amén. Gracias, Pastor John, por contarnos un poquito, hermano. La verdad, si usted se imagina, fue una gran oposición. No solamente las personas estaban afuera del lugar diciéndole cosas a Pastor John, a los hermanos con los que fue a grabar videos, a hacer estas cosas, sino que esa gente, hermano, usada obviamente por el enemigo, estaban yendo a las páginas de nuestro hermano John, donde él publicaba devocionales, donde él estaba haciendo invitaciones a la comunidad para invitarles a la iglesia, pero la verdad, ahí ellos fueron a hablar, pero como sabemos y como dijo muy bien el pastor John, Dios fue glorificado a través de todo, da gracias a Dios por el tiempo. Y junto con eso, John, al final esto no te desanimó a hacer la obra, esto no te desanimó a seguir poniendo en práctica las palabras del Señor. Así que, John, ¿cómo fue el tiempo, cómo ha sido este tiempo en pandemia levantando tu iglesia? A ver, ¿cómo ha sido Dios glorificado? ¿Cómo ha sido bueno Dios? ¿Cómo has visto la mano de Dios, el trabajo de Dios a través de este tiempo? Quizás no has podido bautizar a nadie, pero sin duda has sembrado muchas semillas y has levantado quizás una iglesia donde parecería que no se podría haber hecho. Así que si Pastor John puede estarnos comentando un poco acerca de esto, cómo has trabajado durante este tiempo en pandemia en tu iglesia, sería una bendición escucharte igual, hermano, sobre este mismo tema. Bueno, gracias a Dios hemos visto en este tiempo de pandemia cómo más de 10 personas han recibido a Cristo como Salvador personal de sus vidas a través de una videollamada. Ha sido muy chistoso, muy inusual, pero hemos visto cómo gente ha recibido a Cristo a través de una videollamada. Quiero destacar un testimonio de esas 10 personas y es el de mi cuñada. Mi cuñada no recibió a Cristo en el tiempo de pandemia, lo recibió como en noviembre del 2019. Y ella recibió a Cristo, pero nunca se comprometió posteriormente de su decisión por Cristo. Entonces, ahora en el tiempo de pandemia, ella se ha involucrado muchísimo. ¿Y por qué destaco su testimonio? Porque mi esposa estuvo por 8 años tratando de compartirle el Evangelio. Ella es psicóloga y es muy exitosa en lo profesional. Entonces, ella siempre ponía barreras, estaba muy involucrada en la religión de la autorrealización, del yo, que es bien de moda hoy en día. Entonces, en un momento determinado, ella recibe a Cristo, pero en el tiempo de pandemia comenzamos un discipulado con ella y su pareja. Entonces, en el tiempo de discipulado, su pareja recibió a Cristo a través de una videollamada. Y ellos ahora son muy fieles a las reuniones, al discipulado, y están creciendo muchísimo. Entonces, me gustaría destacar ese testimonio entre las 10 personas que han recibido a Cristo. Pero imagínate, uno puede pensar y decir, ¿qué puede hacer Dios en el tiempo de pandemia? O sea, ¿cómo puede obrar? Y yo le he visto y he sido testigo junto a mi esposa
que ha obrado de muchas maneras. Así que estamos muy agradecidos por eso de parte de Dios. Hermano, es una gran bendición escuchar esto de una persona, imagínese 10 años, hermano, predicándole el Evangelio ahí a la cuñada de nuestro hermano John, su hermana, la hermana Cote haciendo la obra. Entonces, hermano, póngase a pensar usted en su propia familia. Quizás usted tiene familia que no es creyente y usted dice, he estado por 5, por 6 años predicándole el Evangelio, llevo todo el año invitándole a la iglesia. Pero hermano, no es tiempo de caer, sino seguir incluso en este tiempo. Este tiempo, la obra de Dios no ha cesado. Miren, este tiempo, hermano, quizás el tiempo difícil, la situación, la pandemia le hizo a la cuñada de nuestro hermano John hacerle pensar más acerca de su salvación, más acerca de su fe, y ella escuchó las palabras de nuestro hermano John, de su esposa, y obviamente llegó al conocimiento de la verdad, puso su fe en Cristo, y eso, hermano, es de bendición. Por eso, hermano, si usted está luchando con alguien, quizás su hermano, quizás su cónyuge, quizás un hijo, quizás otro familiar, su padre, un primo, un vecino, un amigo, siga orando, hermano, siga haciendo la obra, hermano, no decaiga en cuanto a eso. Dios hace y obra como Él quiere, hermano, y Él dice que nosotros debemos hacer la obra de un evangelista, predicar el evangelio. Así que, hermano, no es para desalentarse el tiempo. Estos testimonios como el de nuestro hermano John y su cuñada son, hermano, de gran bendición para nuestra vida, son de gran bendición para la iglesia, porque podemos ver cómo Dios incluso en este tiempo ha obrado con la iglesia del pastor John, y cómo usted puede verlo en nuestra iglesia también, hermano. Debemos seguir, hermano, obrando, debemos seguir fiel al Señor, hermano. Él se encargará de hacer su obra, pero demanda fidelidad, y que nosotros sembremos y también reguemos aquella semilla que ha sido sembrada en el corazón de las personas, hermano. De hecho, junto quiero hacerle otra pregunta a nuestro hermano John, y quiero recordarle, hermano, si usted quiere hacerle alguna pregunta a nuestro hermano John por los comentarios de aquí de esta transmisión del Facebook, usted puede hacerle, hermano, con toda libertad. Puede escribirle, hermano, para nuestro hermano John. Yo se la voy a estar leyendo a nuestro pastor John para ser más interactivo lo que estamos haciendo ahora. Creo que estamos teniendo alrededor de 17 personas viendo, 17 familias, 17 pantallas conectadas. Entonces, una bendición también para nosotros. Y quisiera también preguntarle a nuestro pastor John acerca de cuándo usted, pastor John, está planificando abrir su iglesia presencialmente, y también junto con eso, ¿ha estado buscando ahora un terreno, una propiedad? ¿Ha estado buscando un local o se ha mantenido quizás un poco más reservado en cuanto a eso? Pero ¿cómo ha sido este tiempo pensando ya cuando vuelva a reunirse presencialmente? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y claro, hemos cancelado la búsqueda desde abril hasta la fecha debido de la pandemia. Pero este tiempo nos hemos enfocado más en hacer ministerios virtuales. Ahora estamos pensando, a medida que las fases, ¿cierto?, en donde podamos reunirnos presencialmente vayan avanzando. Por eso estamos muy atentos a lo que el gobierno va diciendo, pero ahora en la actualidad me encuentro buscando, porque quizás podemos estar llegando a un trato con el dueño para poder utilizar en algunos meses más. Sé que es algo un poco arriesgado, pero ahora ya hemos de forma uh, muy acotada, hemos iniciado la búsqueda para poder estar viendo algún local. ¿Y dónde? En alguna de las comunas del sector poniente de Santiago, porque las personas las cuales nos estamos reuniendo ahora, todas viven en comunas del sector poniente de Santiago. Sería un poco loco, ¿no? Buscar quizás hacia el sector oriente si todas las personas son del sector poniente. Pero las personas que se están reuniendo son mayormente de Cerro Navia, de Quinta Normal, de Los Prados, de Pudahuel. Así que por eso estamos ahora buscando en las comunas del sector poniente para poder comenzar, gracias a Dios, con esas personas que nos estamos reuniendo ahora virtualmente. John, muchas gracias por comentarnos un poquito esto. Nosotros sabemos, hermano, vivimos en carne propia lo que es estar sin local, desahuciados, hermano, echados a la calle por un dueño, y estamos ahí, hermano, gracias al Señor por los varones fieles de la iglesia que estuvieron todos buscando, y usted, hermano, igual, buscando propiedades, hermano, llamando, diciéndonos, pastor, aquí encontré esto, ¿por qué no llama a esta propiedad? Vi este arriendo por aquí, y aún así le animo a seguir en eso, hermano. Aún no hemos llegado a la meta en cuanto a ese tema, en cuanto al terreno.
Pero hermano, ¿cuántos de aquí ya sabemos lo que cuesta, pero cuántos de ustedes que están presentes aquí, hermano, y le agradezco su presencia, su fidelidad a Dios, cuántos podríamos decir y comprometernos a orar por el pastor John, su iglesia, y también por lo que venga más adelante cuando él tenga que juntarse? Él ya tiene un grupo, ya tiene gente salva, ya tiene gente que está lista y dispuesta para congregarse, alabar al Señor, ser entrenada, hermano, discipulada y entrar a servir. Así que, hermano, ¿cuánto nos vamos a comprometer a orar por el pastor John? Así que, hermano, toma una decisión ahí, decir, yo voy a orar por el pastor John, él está haciendo la obra. Entonces, hermano, para que esas sillas, recuerde usted el dinero que dio, hermano, dando a lo eterno ahí a las sillas, para que esas sillas se llenen de personas, para que esas sillas estén llenas de gente, que de esta misma gente que está ganando el pastor John, después haya más personas, haya más gente en ese lugar, invitados y todo. Y junto con eso, John, quiero que tú nos cuentes, ¿cuáles son tus planes, tus deseos para la Iglesia Bautista de la Cruz? ¿Qué es tu deseo? ¿Cuáles son tus anhelos de ver en la iglesia? ¿Qué está llenando tu corazón en este momento? ¿Qué estás orando al Señor? ¿Qué estás pidiendo a Dios? ¿Qué hay en tu corazón hacia tu propia iglesia? Cuéntanos un poquito del corazón del pastor de la Iglesia Bautista de la Cruz a nosotros para estar orando también por eso. Bueno, te voy a contar cuáles son mis deseos. A veces mis deseos están un poco altos quizás, pero me encantaría, por ejemplo, a comenzar reuniéndonos con las personas que ya tenemos, con las cuales nos estamos reuniendo virtualmente. Me encantaría, la verdad, que el primer año podamos nosotros conseguir a 10 familias fieles con la ayuda de Dios. Esa es una meta personal que tengo para el ministerio, que en el primer año podamos conseguir con la ayuda de Dios, lo repito, a 10 familias fieles. Y luego de inmediato comenzar a crear una cultura misionera entre los hermanos. Me encantaría que lo antes posible podamos involucrarnos en misiones, predicando acerca de misiones, invitando a misioneros, decorando la iglesia con misiones y también para que lo antes posible podamos estar involucrados en esa área que es tan importante y tan bíblica para una iglesia saludable. También me encantaría, esto es otro deseo personal, que al terminar el primer año desde la fundación, desde su inauguración, podamos ya tener algunos, o por lo menos uno, ahí preparándose en el seminario. O quizás algunos, yendo a tomar algunos cursos al seminario. Es un deseo personal que tengo. También me encantaría que entre el primer año, y me gustaría mucho, que los diferentes ministerios de la iglesia, como ministerios de niños, de jóvenes, adultos, puedan ya estar funcionando por los mismos profesores que voy a ir entrenando, discipulando, para que puedan estar asumiendo algunos servicios dentro de la iglesia. Sé que en las primeras instancias, mi esposa y yo vamos a hacer la mayor parte del trabajo, pero poco a poco, a medida que vamos evangelizando, discipulando, entrenando a las personas, nos gustaría ir delegando a diferentes servicios para que ellos también puedan ir involucrándose. Esos serían algunos como de los deseos que tengo. Planes, las metas. Y una vez escuché decir al pastor Cristian Alarcón, hermano, que las metas nos ayudan a poner una presión sobre nosotros mismos y también con eso, hermano, a estar planificando, centrado, poniendo nuestra meta en lo que queremos lograr como iglesia. Y él no es un deseo, hermano, mundano, aquellas metas del varón, del elogio, sino que es algo que Dios pone en el corazón del pastor de la iglesia para que podamos realizar aquella obra. Entonces sigamos, hermano, comprometiéndonos a orar por el pastor John y a apoyarle en lo que sea necesario. John, tenemos dos preguntas de hermanas de la iglesia y una de ellas es de nuestra hermana Oneyo Valles y te la quiero leer ahora. Y ella pregunta a ti acerca de las personas que han recibido a Cristo. Y ella te pregunta sobre cómo las has tú contactado y también si las conocías de antes. ¿Cómo has hecho los contactos para la Iglesia Bautista de la Cruz en este tiempo de aquellas personas que han recibido a Cristo? John, si pudieras comentarnos un poquito de eso también. Bueno, muchas gracias, hermana, por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Dentro de esas personas hay hombres y mujeres.
contactos tanto de mi esposa como también de mí. Entonces mi esposa tiene mucho involucramiento también entre esas personas. Incluso varias damas y señoritas han recibido a Cristo con ella. Por ejemplo, a los últimos dos que recibieron a Cristo, uno es uno de mis compañeros de la básica. Imagínense, ya hace más de 15 años o quizás menos, no nos habíamos visto. Pero un día, quizás es un poco chistoso lo que voy a contar, pero tomé el cuadro de graduación de octavo básico y ahí están todos los nombres de los compañeros. Entonces fui enviando solicitudes de amistad a uno por Facebook. Y gran parte de ellos me contestó. Entonces, al ser mis amigos en Facebook, iban viendo lo que yo iba publicando. Y recuérdense que yo conté que vengo de un contexto y un trasfondo un poco complicado. Entonces, imagínate cómo me portaba en octavo básico, no muy bien. Entonces, cuando mis compañeros comenzaron a ver las publicaciones, yo imagino que debieron haber dicho, wow, Dios hizo algo con él. Y comenzaron a dar me gusta a las publicaciones algunos, otros no. Y con los que pusieron me gusta, comencé a enviarles mensajes por interno. Y uno de ellos comenzamos a conversar más a menudo y recibió a Cristo como hace 3 semanas atrás. Y comenzamos un discipulado. Él se llama Camilo Acevedo. Sí, así que lo menciono para que puedas estar orando por él. Entonces esa fue una forma, un camino práctico de cómo hice ese contacto. Ahora voy a dar otro ejemplo. Trabajé mientras me preparaba en el seminario como profesor en una escuela del Estado, no cristiana, incluso científica humanista, y allí enseñaba la Biblia. Entonces ahí pude hacer varios contactos con algunos jóvenes. Y otro de los que recibió a Cristo hace unas 4 semanas atrás es uno de esos jóvenes de cuarto medio, que todavía está ahora saliendo de cuarto medio este año. Y comenzamos a conversar, mantuvimos el contacto, yo le comuniqué en pandemia para ir haciendo contactos y él recibió a Cristo hace poco y ahora está reuniéndose también con nosotros. Entonces ahí hay dos ejemplos de cómo he ido haciendo contactos. También publicando en Facebook enseñanzas, entre otras cosas, preguntándoles a amigos si tienen familiares, amigos cercanos a las comunas que yo me pueda comunicar, entre también pensando en la familia que tenemos a la mano. Y algo importante, según yo, que cada vez ahora que nos reunimos con las personas que ya tenemos congregándose, en cada reunión voy poniendo la carga en ellos de invitar a otros, de que animen a otros, de que incorporen a otros. Entonces, de esa forma hemos ido haciendo contactos. Es algo, hermano, que me llama mucho la atención. Nuestro pastor John, él se fija lo creativo, entre comillas, que fue, o sea, al pensar en que al ver su cuadro podía buscar a través del nombre a sus compañeros del colegio, a sus compañeros de la vez. Yo creo, hermano, que las oportunidades para predicar el Evangelio en este tiempo, para tratar de mostrar a Cristo, están, pensando que nosotros podemos hacerlo de alguna u otra manera. Entonces es una bendición escuchar este testimonio, como nuestro hermano John está ahí desesperadamente, casi diciéndolo así, buscando gente, tratando de predicar el Evangelio, que es como decía, hermano, el apóstol Pablo, teniendo ese peso por los hermanos, ese deseo de salvación. Y, hermano, es una bendición si nosotros podemos pensar de esa manera, si nosotros podemos pensar en cómo voy a usar mis contactos, mis recursos, mi tiempo, lo que puedo hablar con otras personas, las reuniones que tengo con otros para predicarles el Evangelio, para hablarles de Cristo, para que ellos puedan ver el nombre, hermano. Esto debe apasionarnos, debe llenarnos, debe darnos gozo y también ánimo, hermano, de predicar el Evangelio. Se puede hacer, el Señor está buscando a su pueblo. Y John, también había una hermana en la iglesia que preguntaba acerca de la salud de tu esposa. John, un poquito cómo está ella. Entonces, si pudieras tú hablarnos cómo ha estado tu esposa Cote y todo lo que ella ha enfrentado, todos estos problemas de salud. Bueno, ella ahora en septiembre cumple un año desde que comenzó a sentirse mal de su salud. Lo recuerda muy bien porque después de una comida del 18 de septiembre del año 2019 comenzó a sentirse mal de salud, a su esófago, sentir algunos pinchazos en su cuerpo, problemas digestivos, incluso tuvieron que operarle la vesícula
y hasta el día de hoy está luchando con su salud. Y ese es un tema que nos ha mantenido como familia mucho más unidos. A veces uno piensa que las dificultades frustran y la verdad en la práctica sí, pero te acercan más a Dios. Y hemos estado todo este año yendo mucho al médico, pagando muchos exámenes por su salud. Y hasta el día de hoy, ella está buscando ver qué área de su cuerpo está siendo afectada para que podamos tratarlo de la mejor forma. Entonces aprovecho de pedir la oración por ella para que pronto podamos identificar cuál es la causa que le genera algunos malestares físicos y por favor te pido que estés orando y pidiéndole a Dios que pronto podamos saberlo. Así que pero ha sido un tiempo también de mucha bendición para ella en el sentido de su comunión con el Señor. Amén. Amén, hermano John. Gracias por comentarnos un poquito acerca de la salud. Vamos a estar orando por eso. Cuenta con nuestras oraciones como iglesia, John. Te damos nuestra palabra. Y también, John, quisiera preguntarte y seguir como haciendo este interrogatorio. Yo recuerdo al pastor Matías Aguilera, no sé si usted le recuerda, hermano, hace unas semanas atrás él dio un devocional a la iglesia y también él nos ha visitado a la iglesia en 2 ocasiones. Una vez él es de Argentina, una vez predicó en una conferencia de misiones en nuestra iglesia, el pastor Matías Aguilera, y él dijo que veía a los misioneros o algo así, cuando estaba con misioneros pastores, él aprovechaba como de sacarle el jugo, por decirlo así, a misioneros y pastores, haciéndoles preguntas, preguntándoles de su testimonio, porque todo eso le animaba a él y le desafiaba. Entonces vamos a seguir, hermano, con un par más de preguntas. Si usted recuerda, hermano, tiene alguna pregunta para John, usted puede hacerla con toda confianza en los comentarios. Nuestro hermano John está aquí para responder las preguntas, para que podamos conocerle más, estar orando por él. Y John, quisiera preguntarte y también que tú nos des unas palabras como iglesia. ¿Cómo podrías tú animar? Aquí en la iglesia hay hermanos que han estado en el campo misionero, hay familias que tienen a sus hijos que quieren entrar al campo. Me río un poco porque ¿tú me escuchas, Fabián? Ya, yo no a ti. No te estoy escuchando ahora. Entonces, algo... Tú sí a mí, pero yo no a ti. Entonces, no puedo escucharte, pero tú sí a mí, ¿no? Entonces, no sé qué habrá pasado. Ya incluso recién me di cuenta también que tenía ahí en mi nombre Cote como mi esposa, lo acabo de renombrar. Así que para que hagamos un poco allí el tiempo, pero si ustedes me pueden escuchar, entonces doy gracias a Dios, ¿no? Por las preguntas buenas que han hecho. Así que gracias, hermanos, por su tiempo aquí de estar escuchando el acercamiento misionero. John, ¿ahora me escuchas? Sí, gracias a Ya, Dios. ¿Ya? perfecto. Excelente. Entonces te voy a pedir, Pastor Fabián, qué vergüenza no haber tenido el nombre de mi esposa sin haberme dado cuenta, pero bueno, ella es Cote y yo soy John para los que no saben, ¿ok? Pero gracias a Dios que ahora está funcionando. ¿Podrías repetirme la pregunta, Sí, por favor? sin ningún problema, John. Disculpa, te hicimos pasar un momento incómodo ahí al frente No, sin para nada. escucharme. Nada, pero bueno, la pregunta, John, que te estaba haciendo, bueno, nadie la escuchó, así que tranquilo, vamos a hacerla de nuevo. Entonces, te hablo de que en la iglesia hay muchos hermanos jóvenes, quizás que tienen un deseo misionero, los jóvenes se reúnen a orar por las misiones y eso es de mucha bendición. También, hermanos, hay
padres en la iglesia que tienen a sus hijos que quieren ser misioneros. Hay hermanos, muchos lazos entre hermanos que conocen a otros que quieren salir al campo aquí mismo en la iglesia, y jóvenes que quieren prepararse, sin ir más lejos, el caso de nuestro hermano Ricardo Arce y también de Manuel Enríquez a futuro, también en nuestra propia iglesia. Y quisiera que tú dieras palabras, cómo tú, John, en base a lo que tú has podido vivir en las iglesias, en base a tus convicciones bíblicas, a tu testimonio, cómo tú podrías estar animando hoy día a la iglesia, a grandes, a pequeños, a jóvenes, a adultos, a todos los que están oyendo un grupo diverso que está escuchando este acercamiento, cómo tú podrías animarnos en base a las misiones en este sentido como iglesia. Muchas gracias por la pregunta, Pastor Fabián. Hay un pasaje en la Biblia que me anima mucho y que está allí en Mateo 9 del 35 en adelante. Y básicamente lo que está hablando el pasaje, que la necesidad es mucha y los obreros son pocos. Entonces, cuando yo leo eso, no me cuesta mucho entenderlo. Hay mucha necesidad y pocos obreros. Entonces, hace falta que jóvenes se puedan preparar para suplir esa necesidad. Y a veces nos encontramos con los papás viendo esa oportunidad como una carga en vez de como una bendición. Entonces, me gustaría estar animando a los papás, a los que están encargados de los que han recibido ese deseo de parte de Dios. O sea, podemos estar no dispuestos de luchar con cualquier persona, menos con Dios. Entonces, el papá debería estar acoplándose al deseo y no tratar de desviar al hijo del deseo, porque no es un mal deseo, es un deseo de Dios, de parte de Dios, y la necesidad es mucha. Y a veces, ¿cierto? Leemos en la Biblia que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto de ser un discípulo. Pero encontramos a los papás como a la fuerza, tratando de que los hijos miren hacia atrás. Entonces debemos estar orando para que Dios ponga el deseo en los corazones de muchos más jóvenes que quieran prepararse para la obra. Debemos verlo como una bendición, no como una carga. Debemos verlo como algo en donde vamos a estar trabajando, sirviendo en esta tierra para hacer tesoros en el cielo. Entonces, mi consejo sería recordarles más que nada, tantos a niños como jóvenes, adultos, a quien sea que esté escuchando en esta oportunidad, damas, señoritas, hay mucha necesidad, pero los obreros son pocos. Entonces, debemos estar poniéndonos como obreros. Esa sería como mi recomendación. Amén, amén. Gracias, Pastor John. Como dice el Pastor John, necesitamos estar orando por obreros. Mañana nos acompañará en la mañana, en nuestro domingo misionero del mes de septiembre, nos acompaña el pastor y misionero Camilo Encina, que ha estado con nosotros, hermano. Usted le conoce quizás ya de tanto tiempo, entonces un buen hermano que estuvo con nosotros, fue preparado acá en la iglesia, digo con nosotros, siendo preparado también en el seminario, pero parte de la Iglesia Esperanza, luego salió a la Iglesia Bautista Trinidad, y ya, hermano, hacia Perú para prepararse en base a lo que viene más adelante, yendo hacia Ecuador. Entonces, hermano, así, hermano, queremos ver más casos acá en la iglesia, de hombres preparados, hermano. Es una bendición para nosotros, es una bendición, hermano, poder ver jóvenes preparados que quieren estar predicando el evangelio, que quieren estar, hermano, dejando todo en el mundo para estar sirviendo. Hermano, sabemos que los que han sido llamados al ministerio, por lo menos lo que usted puede ver en nuestra iglesia, no son aquellas personas buenas para nada. En el caso de John, en el caso de John, obviamente, un hombre preparado, un hombre listo, dispuesto, hermano. Entonces, que podría haber sido un buen profesional en el mundo, pero que decidió dejarlo todo por seguir al Señor. Y esas decisiones, hermanos, debemos valorarlas como iglesia. Son decisiones que dan vida, por decirlo así, a nuestro ministerio, a nuestra visión y a nuestra misión como hermanos de la misma iglesia, como cuerpo. Y así, hermanos, nosotros seguir orando y apoyando a aquellos que están saliendo de nuestra iglesia, pero también a personas que han salido de otras iglesias hermanas que conocemos, que amamos, como el hermano John que está aquí con nosotros, hermano, que podamos apoyarle. Y esto no es si John es de nuestra iglesia, si John no es de nuestra iglesia, hermano. John es un hijo de Dios, un hermano que conocemos de sana doctrina, que va a ir y predicar la obra, hermano, que está haciendo la obra, arremangándoselas como puede, hermano, para estar haciendo contactos, para estar discipulando, para estar predicando el evangelio. Y eso, hermano,
es algo valorable y lo que queremos, hermano, valorar con todo nuestro corazón como Iglesia Bautista Esperanza. Recuerda, hermano, que si usted tiene alguna pregunta, estamos ya en la recta final para que usted sepa de este acercamiento y la verdad ha sido de mucha bendición. Si tiene alguna pregunta para nuestro hermano John, usted puede estarla haciendo, hermano, con toda confianza. Y yo quisiera hacerte una pregunta, John, y quiero que seas muy honesto con nosotros, acerca de cómo luce para ti también, John, en base a lo que tú has podido ver y estudiar en la palabra del Señor, cómo luce para ti una iglesia misionera, y junto con eso, ¿qué consejo también darías tú a la Iglesia Esperanza? ¿Cómo nos animas hoy día? ¿Cómo nos desafías? ¿Cómo nos instruyes, nos exhortas como iglesia a ser más una iglesia misionera? Con toda confianza, hermano John. Ya, muchas gracias, Pastor Fabián, por la confianza. Para mí, una iglesia misionera no es solo la que apoya a misioneros, sino la que está enviando a misioneros. Y como me pediste honestidad, sería muy incómodo decir esto si me estuvieran entrevistando desde una iglesia que no lo está haciendo. Pero me anima muchísimo que esta pregunta nazca de un pastor y de una iglesia que no solo está apoyando a misioneros, sino que también está enviando misioneros. Camilo Encina hacia Ecuador, también los dos hermanos que mencionaste, ¿no? El hermano Ricardo, entre ellos, que están ahí preparándose para la obra del ministerio a tiempo completo. Entonces, para mí, no solo una iglesia misionera, bueno, y hay otros hermanos más que están de esperanza en el seminario, tomando cursos. Y para mí una iglesia misionera, como lo dije al comienzo, no es solo una que apoya misiones, sino una que envía a misioneros. Así que me da mucha alegría que ustedes como iglesia estén haciéndolo. ¿Y cuál sería mi consejo? Mi consejo sería que nunca pierdan esa visión y recordar lo que se nos ha enseñado. La salud de una iglesia no se mide por los que retiene, sino que la salud de una iglesia se mide por los que está enviando. Entonces, les animo y mi consejo sería que nunca pierdan la visión que ustedes están teniendo. Así que esa sería mi respuesta. Amén. Agradecemos al pastor John por este tiempo. Creo que ya llevamos 1 hora de acercamiento, hermano. Ha sido de mucha bendición. Damos gracias, hermano, y demos gracias, seamos agradecidos por el tiempo de nuestro pastor John. Él estuvo muy dispuesto a participar de esta oportunidad, de este encuentro. Esto quizás lo hablamos con John hace unas 3 o 4 semanas atrás, así como una idea muy a la rápida. Yo te dije, dame unos días, yo te voy a confirmar la fecha. Le confirmé la fecha y el hermano John me dijo, tengo un discipulado, mi esposa tiene un estudio a las 6, de 6 a 7, yo tengo un discipulado de 7 a 8, a las 8 me quedaría bien el horario, y él con toda confianza, hermano, trabajando en este día también haciendo la obra, decidió estar aquí con ustedes como iglesia, hermano, dándole importancia a usted, hermano, a su deseo de conocerle, a su deseo de orar por él. Así que, hermano, damos gracias también al pastor John por este tiempo. Voy a pedirte, pastor John, si puedes terminar dándole unas palabras a la iglesia, saludándoles. Varios hermanos te envían saludos también por los comentarios. Quizá yo después te puedo facilitar una lista de todos los hermanos que te han enviado saludos. Ahora yo no estoy directamente en mi teléfono viendo la transmisión, estoy leyéndote las preguntas que ya habíamos programado. Y también, si tú puedes dar unas palabras a la iglesia, estaríamos terminando por este acercamiento misionero. Así que John, si puedes con toda confianza, hermano, estar dando un saludo a la iglesia. Bueno, quería para terminar agradecerles porque la Iglesia Bautista Esperanza nos tomó como una de sus familias misioneras desde que iniciamos ya estando en el ministerio a tiempo completo. Entonces ahora, si no me equivoco, en diciembre de este año ya serían 2 años desde que nos están apoyando fielmente para hacer posible la obra. ¿Sabes algo importante? Que esas 10 personas que han recibido a Cristo este último tiempo, tú has sido parte de eso, tú has estado involucrado en eso. Cuando los misioneros del Nuevo Testamento, ¿no? Vemos a Pablo, Bernabé saliendo a hacer los viajes misioneros, ellos fueron enviados de una iglesia local, sustentados, animados, y yo me siento muy, muy privilegiado de poder estar en la obra y contar con ustedes, porque ustedes deben sentirse parte de lo que está pasando con la Iglesia Bautista La Cruz. Si no hubiera iglesias como las de ustedes apoyándonos, posiblemente no sería posible, ¿no?
valga la redundancia, no sería posible lo que ha estado pasando con la iglesia. Entonces, de verdad, con mi esposa estamos muy, pero muy agradecidos con ustedes por lo que han hecho todo este tiempo con nosotros. Entonces, me gustaría despedirme de ustedes, más que nada agradeciéndoles porque ustedes no tienen una parte pequeña en lo que está pasando, ustedes han tenido una gran parte en lo que está pasando y en lo que seguirá pasando con la Iglesia Bautista La Cruz. Amén. Gracias, Pastor John. Gracias por estas palabras. Gracias, hermanos, por estar atentos a lo que estuvimos hablando el día de hoy y lo que estuvimos también conversando en este acercamiento misionero. Hermano, ha sido de gran bendición. O sea, ha sido de mucha bendición para mi vida. Espero lo haya sido para la suya, hermano. Recuerde estar orando por el Pastor John, por la obra que él está realizando. Hermano, estamos para eso como iglesia. Para, hermano, ser una iglesia, como decía el Pastor John, misionero. Seguir con esta visión, seguir aún más, hermano, trabajando. Recuerde, en octubre, ya solo en un mes más, se viene nuestra conferencia misionera, hermano, y este año se viene con todo. Vamos a estar trabajando, poniendo una gran visión. Así que, hermano, le animo a seguir pendiente, a seguir atento a todo lo que estamos haciendo y realizando como iglesia. Entonces nos despedimos, hermano, le agradezco mucho su tiempo, estar acá, hermano. Sé que ha sido algo quizás extra a lo que tenemos regular, pero ha sido de mucha bendición. Yo creo que todos podemos concordar con eso, así que gracias al Pastor John, le agradecemos bastante, gracias por sus saludos, gracias por sus palabras de ánimo, y hermano, nos estamos viendo mañana, recuerde, a las 11 horas en la mañana y a las 19 horas también, a las 11 nuestro domingo misionero, así que hermano, ahí nos estaremos encontrando, hermano, así que Dios le bendiga y que tenga una bonita noche, nos vemos mañana en nuestro culto de las 11 horas, hermano, que tenga una bonita noche.